Buenos días a toda nuestra audiencia de Palabras para una vida abundante, un programa que busca entregarnos recursos de parte de Dios para entender mejor las cosas de la vida y de nuestra existencia. Y es que las cosas pueden llegar a ser confusas, complicadas, y por eso estamos urgidos de que la vida no nos pierda sentido. La buena noticia es que tenemos a un Dios que está de nuestra parte y que se ha empeñado para que ninguna situación que nos toque vivir se nos convierta en el punto final, en la última palabra, en esa percepción de que tal o cual circunstancia la vivo como una sentencia mentirosa que nos hace daño porque nos hace perder de vista el poder y los alcances de las promesas de Dios. Las promesas de Dios tienen un valor que no puede ser reemplazado por otro valor, por otra propuesta o por un sentir que a nosotros se nos ocurra. Cada cosa que Dios nos ha dicho, que Dios ha determinado, está puesta en la jerarquía que le corresponde y no hay forma de que yo minimice, reduzca o empobrezca su valor, su lugar, su posición. Y tampoco las circunstancias lo pueden hacer porque a las circunstancias le corresponde otro lugar que no tiene la misma posición jerárquica que sí tienen las promesas de Dios. Por eso, hoy vamos a mencionar algo alrededor de la importancia de los valores para un cristiano. Es que los valores no son mera cuestión de la ética y de los comportamientos que se espera hagamos correctamente. Los valores para un cristiano son las posiciones asignadas por Dios a diferentes principios y posturas y elementos que nos dan una jerarquía de funcionamiento en la existencia y que hacen que una cosa no valga exactamente igual a otra. Es decir, hay elementos que Dios ha puesto en un lugar de mayor altura, por tanto, entre más alto, más valor tienen, más definitivo, imprescindible, incuestionable, inamovible. Y hay elementos de menor altura que hacen que lo que se encuentre allí no sea indispensable y definitivo. Por tanto, es removible, es descartable. Por ejemplo, las promesas de Dios están ubicadas en una posición de sumo valor, mientras que nuestras circunstancias están puestas en una posición de tan poca altura que no hay forma de que esas circunstancias puedan afectar lo que es inamovible y definitivo. Qué sabio y qué bueno es nuestro Dios. Dios, al crearnos, no nos ha puesto a depender del caos y a vivir en manos del azar. Comúnmente pensamos que Dios es soberano, omnipotente, todopoderoso, pero se nos olvida que Dios también es precavido, es cuidadoso, que ha pensado perfectamente las cosas que ha decidido, el orden o el lugar asignado para cada posibilidad. Y esa es la razón por la que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios se puede expresar en medio de todas las variables que tú puedes llegar a vivir en razón a las circunstancias, porque frente a las circunstancias prevalecen los elementos que Dios ha ubicado en un lugar superior a ellas. Y a veces pues pensamos que Dios es ingenuo y que hay que explicarle lo que nos pasa
o que hay que informarle sobre los acontecimientos del mundo social, o hay que sugerirle la forma en que podría aportar alguna solución, y se nos olvida que Dios y su mundo han sido y serán con nosotros o sin nosotros. Sin embargo, Dios nos ha hecho sus invitados y quiere bendecirnos con su sistema en su forma de ser y de hacer las cosas. Nosotros somos unos recién llegados al mundo y si somos un poco más sabios y humildes, nos daremos cuenta que bastante es con que Dios nos haya tenido en cuenta y que no tenemos ningún derecho a sugerirle a Dios, un Dios tan generoso y bueno, cómo deberían ser las cosas, cuando ni siquiera contamos con la estructura para dimensionarlas. En cambio, lo que sí podemos hacer es asimilar ese mundo al que se nos ha invitado y esa escala de valores que Dios ha estipulado, permitir que se desarrolle en nosotros lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha ordenado y que todo siga el curso que con tanto amor y en perfecta sabiduría Dios ha definido. Cuando usted conoce a Dios y se desarrolla como creyente, necesariamente va a empezar a descubrir que no todo lo que usted vive tiene el mismo valor. Tampoco sus elecciones y los resultados de sus elecciones tienen el mismo valor. No da lo mismo optar por A que optar por B. No da lo mismo lo que Dios dice a algo que dice un ángel o dice un ser humano, no importa quién sea. No da lo mismo con Dios o sin Dios. Eso fue algo que a Jesús le fue quedando cada vez más claro. Por eso Jesús decía cosas como, ¿no es la vida más que la comida? Para Jesús, la comida no tenía el mismo valor, el mismo grado de trascendencia que tenía la vida. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Tampoco el vestido se equiparaba al valor o razón de ser del cuerpo. Y en ese mismo texto de Mateo 6:25 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Quiere decir que las cosas que son añadidas no llegan a ser comparables en términos de valor con el reino. Y que preocuparnos por esas cosas tanto o más que el reino es desconocer el valor que tiene cada cosa. Cuando usted organiza su vida, sus pensamientos, sus ideales, sus metas, sustentado en lo que Dios ha dicho, que tiene valor, y a partir de allí usted funciona en una escala de prioridades, de verdades y de principios por los que usted se ve inspirado a hacer lo que es y a hacer lo que hace de la forma en que lo hace, es porque también ha cambiado la perspectiva de los resultados que son verdaderamente valiosos y definitivos frente a aquellos que usted ha entendido que son ilusorios y pasajeros. Por ejemplo, piense en la comparación que hace el siguiente versículo entre dos posibles resultados. Dice, el mundo y sus pasiones se desvanecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Por eso, tener claridad sobre los valores cristianos da lugar para que usted no se confunda por ignorancia o por necedad, entregando sus posibilidades de vida a lo que no lo lleva hacia ningún lado favorable. Los afanes y los ideales de este mundo nos presionan y nos forman para darle un gran protagonismo
a la búsqueda de resultados que se califican como exitosos según la cultura, pero de fondo, en la escala de Dios, no tienen ningún valor, no tiene futuro permanente. Tristemente, lo que es realmente valioso y permanente, a veces lo terminamos descartando con mucha facilidad. Por eso, para un creyente, definitivamente no es cierto esos dichos populares que dicen que lo más importante es la salud o que lo más importante es que no nos falte la comida o que lo más importante es que no falte la empresa. Un creyente sabe diferenciar muy bien el valor que tiene lo que permanece frente al escaso valor que tiene lo que es temporal y pasajero. Para un creyente no tiene el mismo peso de tristeza la muerte biológica de alguien que la muerte existencial y el sinsentido de ese mismo alguien. Lo uno no es equiparable a lo otro. No tienen las mismas implicaciones porque los resultados no tienen el mismo valor. Morir es lo natural, pero no tener esperanza, pese al Dios que tenemos, eso sí es una tragedia. Tampoco a un creyente le genera el mismo peso de alegría saber que una persona ha sido sanada de un estado afectado de salud, a saber que esa misma persona ha sido sanada de sus dependencias enfermizas, de sus condiciones esclavizantes, habiendo conquistado un estado de libertad que permanece para vida eterna. La Biblia da testimonio de esa insistencia de Jesús por recordarle a los creyentes el valor que según Dios tiene cada cosa en la existencia, para que así los creyentes no nos engañemos, colocando nuestra realización y nuestra confianza y nuestra felicidad en manos de cosas que son y no son, que están y no están, que hoy tienen una apariencia y mañana pueden tener otra. De manera que a la final terminemos defraudados, desesperanzados y decepcionados de la vida, siendo que el problema no es la vida, sino que el problema es haberle dado sumo valor a lo que no lo tiene y haber descartado lo realmente valioso que Dios ha puesto en lugares de suma altura y que por lo tanto no tiene pérdida, no va a fallar, no hay forma de relativizarlo. Jesús dijo que donde está mi tesoro, está mi corazón. Si tú estás viendo como tesoro algo que no lo es decir, si le estás dando un valor primordial a algo que según Dios no debería ser, que es equivocado, que es temporal, y no solo en razón a las metas que tenemos, sino en razón a las angustias, las preocupaciones, los afanes y las incertidumbres que nos van consumiendo la vida por aspectos que no son definitivos y que desplazan y que nos hacen perder de vista lo que según Dios realmente tiene valor y es importante y definitivo, lamentablemente habremos puesto el corazón en manos de un falso tesoro y vamos a salir defraudados, decepcionados de la vida. Por eso Jesús aclara: si usted almacena tesoros aquí en la tierra, recuerde que la polilla se las come y el óxido lo destruye y los ladrones pueden entrar y robar. Pero si almacenas tus tesoros en el cielo, allí las polillas
y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Eso está en Mateo 6, verso 19 al 21. ¿Por qué si tengo fe, yo permito que las ladronas circunstancias me roben los tesoros que definen mi vida y mi futuro? Jesús diría, porque la calidad de tu tesoro no tiene el valor que solo tienen mis tesoros. Los tesoros de Dios, los tesoros que descubrimos en Cristo Jesús, son sus promesas. Y las promesas de Dios nos ponen a ver todo lo que vivimos con perspectiva eterna. Para un cristiano no es concebible que las cosas que pasen aquí en la tierra, por difíciles que sean o incomprensibles, le roben la claridad que tiene sobre los infranqueables valores que definen lo que proviene del cielo. Por eso los discípulos de Jesús a todo le imprimieron perspectiva eterna e hicieron de los valores del cielo su sustento en la tierra, y por eso ellos podían decir cosas como la siguiente: sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fiamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Escribía Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4. ¿Cuáles son las cosas que usted tiene como seguras por los valores que definen hoy su vida y su fe? Y que usted pueda decir, podría pasar esto en mi vida, pero yo estoy seguro de. Quizás se dé aquello, pero hacia adelante Dios ha dicho que en algún momento voy a tener que enfrentarme a, pero mi esperanza me da la certeza que necesitamos, hermanos, ponerle perspectiva eterna a todo lo que vivimos, a todos nuestros dolores, a las pérdidas, a las renuncias que hacemos por causa del Evangelio, a todo lo que se sale de control, a lo que se nos vuelve inexplicable, incomprensible, pero también a los logros, a los triunfos, a las bonanzas, a las segundas oportunidades. Necesitamos ponerle perspectiva eterna. Pablo dijo, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparo con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Romanos 8, 17 al 19. El momento en que el mundo sea impactado por creyentes que vivan como creyentes, que crean como creyentes, esperen y tengan certezas como creyentes y mueran como creyentes. Gracias le damos a Dios por su palabra. Amén. Le invito a hablar con Dios y a expresarle en un espacio que vamos a dar a continuación lo que usted considere oportuno en razón a aquellas cosas que usted sabe que en usted flaquean, que no están definidas, que no están establecidas con sentido de valor cristiano. Luego de este espacio que vamos a dar a continuación,
vamos a concluir escuchando una alabanza. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar.
seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el